estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Tomás Carrió con el cierre de la semana. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. Horacio Marín, CEO de YPF, dijo ayer que el proyecto de gas natural licuado con Petronas solo avanzará si el Congreso aprueba el régimen de incentivos de grandes inversiones, o RIGI, en un esquema que traería beneficios cambiarios e impositivos para las inversiones que superen los $200 millones. El ex Tecpetrol dijo además que la participación de otras empresas productoras de gas en el país es fundamental para este proyecto que permitiría una mayor exportación del gas de vaca muerta y que contempla una planta de licuefacción donde YPF y Petronas poseerían el 50% cada uno. Estamos hablando de una mega inversión de miles de millones de dólares y que de hecho posicionaría a la Argentina como uno de los principales exportadores mundiales de GNL. Marín también destacó la construcción de un oleoducto desde Neuquén hasta el Atlántico con una inversión de 1.200 millones de dólares y enfatizó su objetivo de que Argentina pueda exportar 30.000 millones de dólares en oil and gas para el 2030. 2. La Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos mandó ayer una carta a Caputo para rechazar formalmente el bono que propuso el ministro para saldar la deuda de Camesa con las empresas del sector. Como escribió ayer en bloomberlinia.com Mariano Espina, estamos hablando de un giro en la novela teniendo en cuenta que el gobierno creía que tenía el apoyo de las empresas de gas. El rechazo se suma así al de las generadoras de electricidad, con críticas al gobierno por generar incertidumbre en cuanto a la seguridad jurídica y la previsibilidad para el sector energético. Recordemos que la deuda de Camesa corresponde a la compra de gas natural en diciembre, enero y febrero. Por su parte, Martín Genesio, CEO de AES Argentina, reveló en el Congreso LIDE ayer que fue contactado por el FMI, el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Embajada de Estados Unidos en Argentina por esta crisis de impagos. Por el momento, el tema no tiene solución. 3. La empresa de software que conduce Martín Migoya, Globant, registró una caída de 9,4% en la bolsa estadounidense ayer. Al principio no parecía haber razones claras que explicaran el desplome, pero pronto el mercado posó su mirada sobre el competidor de Globant, EPAM Systems. Es que esta empresa norteamericana se estaba desplomando por 25% en las primeras horas de la mañana. En su último balance, EPAM ajustó a la baja sus proyecciones de ingresos para todo el 2024, lo que generó preocupaciones en todo el sector sobre la demanda y los recortes de presupuestos en las gerencias de IT. Es decir, menos facturación a la vista también para Globant, que no quiso hacer comentarios al respecto ayer de cara a la presentación de sus propios resultados y nuevo guidance el próximo 16 de mayo. Antes de pasar al cierre, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cayó 1,1% ayer, fue una jornada más roja que verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 1,5% para Bioceres y caídas de hasta 9,4% para Globant. Los bonos denominados en dólares cerraron en rojos de hasta 1,2%, el dólar blue va a abrir en torno a los 1.045 pesos, el MEP en 1.049 y el contado con liqui en torno a los 1.082 pesos. El cierre. Y ahora, Tomás Carrió, contanos por favor cómo estamos cerrando otra semana más en la economía argentina. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición del cierre de la semana. Mi nombre es Tomás Carrió y como todos los viernes vamos a estar repasando acá los temas salientes de la economía argentina. En esta semana que termina, el conflicto que se desató entre el gobierno y las empresas generadoras eléctricas, el paro general de ayer y el discurso de Milei en Los Ángeles acapararon la atención del mercado y las portadas de los principales diarios del país. El lunes, decía, Milei dio un discurso en Los Ángeles durante un encuentro organizado por el Instituto Milken, en el que destacó la superioridad del capitalismo, elogió a empresarios y celebró el giro argentino al liberalismo. Incluso sostuvo que Argentina está preparada para el enorme desafío de ser la nueva meca de Occidente. Acto seguido, volvió a reunirse con el empresario Elon Musk, quien tras el encuentro recomendó invertir en Argentina a través de redes sociales. El posteo no tardó en ser compartido y celebrado por el oficialismo. Pero ese entusiasmo no se reflejó después en los precios. Incluso analistas consultados esta semana por Bloomberg Línea parecen coincidir en que tanto la deuda argentina como las acciones podrían interrumpir el rally alcista a la espera de la capacidad que muestre el gobierno de pasar sus reformas en el Congreso. Ahí, en el Senado, el tratamiento de la ley de bases y el paquete fiscal se empantanaron esta semana y de momento continúa siendo una incógnita si el oficialismo logrará o no reunir los votos para convertir esos proyectos en ley. Por lo pronto, ayer el gobierno no consiguió dictamen
y el Senado entró en cuarto intermedio hasta el lunes. Otro de los temas espinosos para el gobierno esta semana fue la escalada del conflicto con las empresas generadoras de energía eléctrica por la deuda con Camiesa. Luego de que la Cámara que nuclea a las empresas del sector le enviara un duro comunicado al ministro de Economía Luis Caputo rechazando la propuesta de cancelar parte de la deuda con un bono a 2038, ayer uno de los principales referentes del sector, el CEO de AES Argentina Martín Genesio, reveló que el FMI y el gobierno de Estados Unidos estuvieron consultando por el estado de esa negociación. En cambio, el otro conflicto que quedó en el centro de la escena en estas horas es una disputa en la que el gobierno se siente un poco más cómoda, ya que lo pone en la vereda de enfrente de la CGT y los gremios que convocaron al segundo paro nacional al gobierno de Javier Milei. Según cálculos del gobierno, el costo del paro fue de casi 1,5 billones de pesos, equivalentes a más de 1.700.000 canastas básicas o más de 5.200.000 jubilaciones mínimas. Todo eso eclipsó otro tema de especial relevancia para el gobierno, como lo es la expectativa de que se reactive la oferta de divisas por parte del agro. Si bien todavía falta, en los últimos días se observó un leve repunte en los montos liquidados y el Banco Central pudo comprar 574 millones de dólares en lo que va de la semana. Sin embargo, especialistas todavía esperan que los niveles de liquidación muestren un incremento mayor en los próximos días. Así lo explica Salvador Vitelli, jefe de Research de Romano Group y especialista en agronegocios. En definitiva, sí, la verdad que los días que estuvieron haciendo permitieron que la cosecha avance con algo más de normalidad, teniendo en cuenta que venimos fuertemente atrasados en el ritmo de cosecha. Eso lo evidencia básicamente el ritmo que revela la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que venimos muy atrasados con respecto a años anteriores y que además también un proxy que sirve para identificar esta tendencia es los camiones que van ingresando a puerto y además la no congestión logística que tuvimos en lo que fue esta campaña, lo cual es algo inusual y que se ha debido básicamente a eso. No hubo condiciones generales y continuadas como para poder avanzar con la trilla de manera tranquila, y eso terminó siendo de que las liquidaciones agro en este último tiempo hayan sido algo menores a lo esperado. Incluso abril marcó una caída del 22% interanual en las liquidaciones agro contra el abril del año pasado. Hay que destacar también de que el año pasado había dólar soja, entonces eso de cierta manera te exacerbó un poco las liquidaciones, marcando algo más de estacionalidad incluso para el año pasado. Pero en este último tiempo el clima se aplacó un poco en lo que refiere a humedad, lloviznas y demás, haciendo que la cosecha pueda avanzar de manera más normal, con un ritmo un poco más acelerado, lógicamente ya con los productores queriendo culminar la trilla de soja y además que esta espera ha llevado también a pérdidas de rindes. Y consecuentemente las liquidaciones estuvieron en ascenso. En el día del paro del jueves, las liquidaciones estimo que han estado bajas por el hecho de que no hubo mercadería llegando a puerto, consecuentemente eso te baja las liquidaciones por los negocios disponibles, pero que uno tiende a pensar de que las liquidaciones deberían ir aumentando, incluso marcar mayores niveles de los que estuvimos viendo anteriormente, a pesar de que el Banco Central estuvo comprando. Es decir, espero ver liquidaciones aún más fuertes en los próximos días, considerando de que la trilla va a avanzar. Hay liquidaciones que no se han hecho, que se deberían haber hecho en abril, entonces eso de cierta manera te va a exacerbar un poco aún la estacionalidad de mayo. Entonces preveo que las liquidaciones aumenten y también, y en consecuencia, un dólar algo más tranquilo, es decir, manteniéndose en estos niveles o incluso marcando alguna baja adicional por el hecho de que el 20% de las liquidaciones se vuelcan en el contado con liquidación, por ende en el cortísimo plazo no se prevén movilidades o grandes volatilidades en el tipo de cambio, producto de que la exportación va a estar presente allí liquidando estos dólares. Así que si bien las liquidaciones han empezado a aumentar, esto es una buena señal. La verdad que esperamos ver un aumento aún también considerable para los próximos días, teniendo en cuenta que vienen días
y algo más tranquilos en lo climático, que nos va a permitir avanzar mejor con la trilla y consecuentemente con más liquidaciones. La dinámica del ingreso de divisas del agro resulta clave después de que la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro Exportador de Cereales informaran que en abril se liquidaron 1.910 millones de dólares, monto que representó una caída interanual del 21,6% y que significó la liquidación más baja para ese mes desde 2020. Esta dinámica no hizo más que reforzar algo que se viene observando en las últimas semanas, y es que la expectativa de que la salida del cepo vaya a producirse a mitad de año empieza a diluirse. En cambio, en estos días crecieron con fuerza las expectativas de que la inflación podría desacelerarse a un ritmo más rápido del previsto. Consultoras privadas empezaron a mostrar algunos datos de alta frecuencia que insinuarían que la inflación de mayo podría ubicarse en niveles del 5%. De concretarse, representaría el quinto mes consecutivo en el que la inflación se ubica por debajo del mes anterior, siempre y cuando se certifique que en abril la inflación se ubicó en torno al 8 o 9% como esperan tanto el gobierno como consultoras privadas. El dato oficial lo conoceremos este martes 14 a las 16 horas. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer el CEO de AES Argentina, Martín Genesio. Cuando un contrato no se respeta, el impacto es gigantesco. Para las empresas de afuera, romper un contrato es muy grave. ¿Qué pasará ahora con la deuda de Camesa? Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.